Seguridad está en camino, señor Harrison. Debe abandonar el edificio ahora mismo. Las palabras impactaron a Marcus Harrison como un golpe físico, mientras permanecía de pie en el vestíbulo de mármol de Harrison Tech Industries, la empresa que había construido desde cero en 23 años. El guardia de seguridad, Tom, quien había trabajado en recepción durante una década, evitó mirarlo a los ojos al transmitirle el mensaje que destrozaría lo que quedaba del mundo de Marcus. Apenas 6 horas antes, la junta directiva había votado unánimemente su destitución como director ejecutivo. No una suspensión, destitución. Borrado de la mismísima empresa que llevaba su nombre. La investigación federal sobre irregularidades financieras se había filtrado a la prensa esa misma mañana, y para el mediodía su rostro aparecía en todos los canales de noticias con la palabra fraude, como una marca indeleble. Marcus Harrison jamás imaginó que su 51º cumpleaños marcaría el día en que se convertiría en un paria. El imperio de $200 millones que había creado con tanto sacrificio, su matrimonio, su relación con su hija, incontables noches en vela, había sido sistemáticamente desmantelado por personas en las que había confiado, personas a las que consideraba familia. Su director financiero, su asesor legal, incluso su socio de 15 años se habían vuelto en su contra, presentando pruebas fabricadas de malversación que no podía refutar. Todas las cuentas congeladas, todos los bienes confiscados, todos sus aliados de repente inaccesibles. Lo que Marcus no le había contado a nadie era que llevaba meses observando patrones extraños, pequeñas discrepancias en los informes trimestrales que su director financiero, David, descartaba como ajustes contables. Reuniones privadas entre David y la junta directiva a las que Marcus ya no era invitado. Archivos encriptados en el servidor compartido que de repente requerían contraseñas que él no tenía. Pero su arrogancia, esa firme convicción de que era intocable, le había impedido investigar más a fondo. Al fin y al cabo, era Marcus Harrison. Nadie podía hacerle daño. He dicho que se vaya, señor Harrison. La voz de Tom sonaba ahora cortante, y su mano se dirigió a la radio que llevaba en el cinturón. No lo compliques más de lo necesario. Las manos de Marcus temblaban mientras se ajustaba el traje Brioni, una de las 12 piezas hechas a medida que costaban más de lo que Tom probablemente ganaba en 3 meses. Era consciente de la ironía. 24 horas antes, todos en ese edificio habrían acudido al menor aplauso suyo. Ahora lo escoltaban como a un delincuente común. Mientras caminaba por el vestíbulo hacia las puertas giratorias de cristal, los empleados a quienes había contratado, ascendido y con quienes había celebrado fiestas de la empresa le daban la espalda, o de repente se interesaban profundamente por sus teléfonos. La humillación le dolía más que cualquier dolor físico que hubiera experimentado jamás. A esto sabía la traición, amarga, asfixiante, absoluta. El viento otoñal le azotó la cara al llegar a la Quinta Avenida. No había coche esperándolo, ni chofer, ni escolta. Por primera vez en 15 años, Marcus Harrison se encontraba solo en una acera de Nueva York, sin ningún sitio a dónde ir. Le habían embargado su ático esa mañana. Sus tarjetas de crédito habían sido rechazadas. Su teléfono, que antes vibraba constantemente con llamadas de inversores, socios y gente de la alta sociedad, ahora permanecía en silencio en su bolsillo como un peso muerto. Comenzó a caminar, sin rumbo fijo, simplemente moviéndose para evitar pensar. Los rostros de desconocidos se difuminaban a su alrededor hasta que se encontró en un barrio que no reconocía. Edificios con grafitis, locales tapiados, el tipo de lugar que había evitado toda su vida,
el tipo de lugar que había tachado de lleno de gente que simplemente no trabajaba lo suficiente. Fue entonces cuando lo vio, de pie frente a una pequeña bodega, descargando cajas de un camión de reparto. Había un rostro que Marcus reconoció de inmediato, a pesar de que habían pasado 3 años. Daniel Torres, el exconvicto al que Marcus había despedido tras exactamente una semana de trabajo, a pesar de su impecable historial laboral y la carta desesperada que le había escrito, explicando que ya había cumplido su condena y que solo necesitaba una oportunidad. Marcus había leído esa carta frente a todo su equipo directivo durante una reunión sobre el programa de extensión comunitaria de la empresa. La arrugó y la tiró a la basura ante la mirada de todos. «No contrato delincuentes», anunció. «Me da igual lo que diga algún juez sentimental sobre la rehabilitación. Esa clase de gente no cambia. Traen consigo la mentalidad de la cárcel y no voy a permitir que eso contamine lo que he construido aquí». El recuerdo le revolvía el estómago a Marcus, pero no tanto como el reconocimiento fugaz en los ojos de Daniel cuando sus miradas se cruzaron al otro lado de la calle. Durante un largo rato, ninguno de los dos se movió. El orgullo de Marcus le gritaba que se marchara, que fingiera no haber visto a la única persona que tenía todo el derecho a reírse de su caída. Pero algo en la expresión de Daniel lo detuvo. No satisfacción ni regodeo malicioso, sino algo que parecía inquietantemente preocupación. Daniel dejó la caja que llevaba y cruzó la calle con pasos medidos, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Señor Harrison», dijo Daniel en voz baja. Su voz no reflejaba la ira que Marcus merecía oír. «Parece que ha pasado por un infierno». A Marcus se le hizo un nudo en la garganta. Esto no era como debía haber terminado. Él era Marcus Harrison. No aceptaba la lástima de exconvictos, de gente a la que consideraba inferior, de nadie. Pero allí, sin nada, literalmente nada, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Me lo quitaron todo», susurró, odiando lo destrozado que sonaba. «Mi empresa, mi dinero, mi reputación, todo lo que construí, desaparecido». Daniel lo observó un instante, luego sacó su teléfono, tecleó algo rápidamente y volvió a levantar la vista. «Supongo que sus cuentas están congeladas y no tiene dónde quedarse». Marcus asintió, incapaz de hablar por la vergüenza. «Hay una oficina de asistencia jurídica a 3 manzanas de aquí», dijo Daniel. «Una amiga mía trabaja allí. Elena Martínez, la mejor abogada que conozco y se especializa en casos de fraude corporativo». Le mostró a Marcus la pantalla de su teléfono. «Le acabo de enviar un mensaje. Te verá en 1 hora». Marcus miró fijamente el teléfono, luego a Daniel, con una mezcla de confusión y algo que no lograba identificar. «¿Por qué me ayudarías? Después de lo que te hice». La expresión de Daniel permaneció neutral, pero en sus ojos brillaba una sabiduría ancestral, esa que solo se adquiere al sobrevivir a lo peor que la vida puede ofrecer y encontrar la fuerza para seguir siendo humano. «Porque hace 3 años, cuando desperdiciaste mi oportunidad de rehacer mi vida, tenía una opción. Podía dejar que la amargura destruyera lo que quedaba de mí, o podía demostrar que era mejor de lo que tú suponías». Se giró para irse, pero se detuvo. «Además, señor Harrison, he estado siguiendo las noticias sobre su caso. ¿Esos cargos? ¿Las pruebas que están usando? Pasé 5 años en prisión. Sé reconocer las pruebas fabricadas cuando las veo». Marcus sintió que algo cambiaba en su interior, una grieta en la armadura de suposiciones sobre la que había construido toda su visión del mundo. Este hombre, este exconvicto al que había humillado y despreciado, le ofrecía algo que nadie más le había dado: una oportunidad. Tras la calma aparente de Daniel, se escondía una historia que Marcus de repente se dio cuenta de que nunca se había molestado en conocer. ¿Qué había hecho Daniel para acabar en prisión? ¿Por qué había luchado con tanta vehemencia por una segunda oportunidad? Y, lo más importante, ¿qué sabía sobre las pruebas falsificadas que Marcus necesitaba comprender desesperadamente?
Si esta historia de orgullo, prejuicio y el poder de las segundas oportunidades inesperadas te conmueve, suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de descubrir demostrará que a veces las personas a las que más rechazamos son las que tienen la llave de nuestra salvación, si somos lo suficientemente valientes como para aceptar ayuda de manos a las que una vez nos negamos a estrechar. La oficina de Elena Martínez no se parecía en nada a los rascacielos de cristal donde Marcus había pasado su carrera. Ubicada encima de una bodega en Brooklyn, la oficina de asistencia jurídica constaba de 3 habitaciones estrechas, con luces fluorescentes parpadeantes y muebles que parecían rescatados de mercadillos. Marcus estaba sentado en una silla plegable de metal que se tambaleaba con cada movimiento, observando a Elena revisar los documentos que había logrado recuperar de su teléfono antes de que se borrara su almacenamiento en la nube. «Es un trabajo impresionante», dijo Elena, sus ojos oscuros recorriendo las líneas de datos financieros. Era más joven de lo que Marcus esperaba, quizás 35 años, con gafas de lectura sobre la nariz y manchas de tinta en los dedos. Quien te incriminó sabía perfectamente lo que hacía. Estas falsificaciones son sofisticadas. «Mi director financiero, David Chen», dijo Marcus, pronunciando el nombre con un tono desagradable. 23 años. Confiaba en él plenamente. Elena levantó la vista bruscamente. «David Chen, de Harrison Tech». Cuando Marcus asintió, algo cambió en su expresión. «Conozco ese nombre». Testificó como perito en un caso de fraude corporativo hace 5 años. Ayudó a que el director ejecutivo de la competencia fuera a prisión durante 15 años. Hizo una pausa. Ese director ejecutivo mantuvo su inocencia todo el tiempo. Murió de un infarto al 3er año. De repente, la habitación pareció más pequeña. Las manos de Marcus temblaban al comprender la implicación. «Dices que David ya lo había hecho antes». «Digo que tenemos que tener mucho cuidado», respondió Elena. «Hombres como él no dejan cabos sueltos». Sacó un bloc amarillo y empezó a tomar notas. «Cuéntame todo lo que pasó en los meses previos a tu arresto, cada detalle, por insignificante que parezca». Durante la siguiente hora, Marcus habló. Describió los archivos encriptados, las reuniones secretas, la forma en que le habían revocado silenciosamente sus autorizaciones de seguridad. Cómo su hija Emma había dejado de contestarle las llamadas hacía 2 meses. Él había supuesto que estaba ocupada con su residencia médica, pero ahora se preguntaba si David se le había adelantado. Cómo su exesposa Jennifer había solicitado una orden de alejamiento de emergencia el día antes de que la investigación se hiciera pública, alegando que Marcus había hecho llamadas telefónicas amenazantes que él jamás había realizado. «Te aislaron», dijo Elena en voz baja. «Una estrategia clásica. Para cuando retiraron los cargos ya no te quedaban aliados que te defendieran, excepto Daniel». Se oyó decir a sí mismo. Las palabras lo sorprendieron. Elena hizo una pausa en su pluma. «Daniel Torres, ¿lo conoces?» Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Él fue quien me escribió sobre ti. Daniel y yo trabajamos juntos en un caso de condena injusta hace 2 años. Pasó 5 años en Rikers por un robo que no cometió». Dejó la pluma, con voz más suave. «¿Te contó lo que pasó?» Marcus negó con la cabeza, sintiendo vergüenza al recordar sus propias palabras de hacía 3 años. «Yo no contrato a delincuentes». Daniel tenía 22 años y trabajaba en 2 empleos para mantener a su hermana menor mientras estudiaba en la universidad. Una noche, presenció un robo en una bodega y persiguió al verdadero ladrón intentando detenerlo. Llegó la policía. Vio a Daniel con el dinero robado que había recuperado y lo arrestó en el acto. El verdadero ladrón escapó.
A pesar de la insistencia de Daniel y de no tener antecedentes penales, fue condenado basándose en pruebas circunstanciales y en el testimonio de un empleado de la tienda que estaba asustado y confundido. Las palabras golpearon a Marcus como golpes físicos. ¿Era inocente? Completamente. El Proyecto Inocencia logró anular su condena después de 5 años, cuando encontraron el ADN del verdadero ladrón en el arma. Pero para entonces, la hermana de Daniel había dejado los estudios para trabajar. Su madre había muerto de una enfermedad relacionada con el estrés y lo había perdido todo. La mirada de Elena se mantuvo firme. Cuando salió, todas las puertas se le cerraron en las narices, incluida la tuya. Marcus cerró los ojos, sintiendo náuseas. La carta que había arrugado y tirado, «Solo necesito una oportunidad», cobró un nuevo significado. «No lo sabía, no preguntaste», dijo Elena con sencillez, no con crueldad, sino simplemente constatando la realidad. Viste ex convicto y decidiste que lo sabías todo sobre él. El silencio se prolongó entre ellos hasta que Marcus se obligó a mirarla a los ojos. ¿Por qué me está ayudando? Porque es mejor persona de lo que la mayoría merece. Elena recogió sus papeles. Comenzaremos a preparar su defensa, pero señor Harrison, debo ser sincera. Sin recursos, esto será prácticamente imposible. El tipo de investigación que necesitamos cuesta dinero que usted no tiene. David Chen cuenta con un poder legal ilimitado. Estamos luchando con tirachinas contra tanques. Marcus se puso de pie. La silla metálica rechinó contra el linóleo. ¿Y ahora qué hago? Sobrevivir, dijo Elena. Buscar dónde quedarse, mantener un perfil bajo y rezar para que David se vuelva lo suficientemente arrogante como para cometer un error. Al salir al frío de noviembre, Marcus se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. El albergue para personas sin hogar que Elena le había sugerido estaba lleno. Sus tarjetas de crédito seguían congeladas. Había roto todos los lazos con los amigos que podrían haberlo ayudado. La mayoría eran contactos de negocios, relaciones superficiales construidas sobre el éxito y ahora disueltas por el escándalo. Su teléfono vibró. Una alerta de noticias. El magnate tecnológico Marcus Harrison, acusado de malversación de $80 millones. El director financiero David Chen, elogiado por descubrir el fraude. Debajo, una foto de David en una rueda de prensa, con semblante serio y moralista, mientras explicaba cómo había luchado con la decisión de exponer los crímenes de su amigo. La rabia que invadió a Marcus fue intensa e inútil. David estaba de pie en un atril en un edificio que Marcus había pagado, con una preocupación que había ensayado frente al espejo, destruyendo con precisión quirúrgica lo que quedaba de la reputación de Marcus. Sonó su teléfono. Número desconocido. En contra de su buen juicio, Marcus contestó. «Te vi en las noticias». Se oyó la voz de David a través del altavoz. «Te veías un poco mal, Marcus. La vida en la calle no te sienta bien. ¿Qué quieres?», preguntó Marcus con voz temblorosa. «Solo quería saber cómo estaba mi viejo amigo». El tono de David resumaba falsa compasión. «Oí que intentaste conseguir representación legal. ¿Esa abogada de oficio? ¿Elena Martínez? Es buena, pero está desbordada de casos. No puede dedicarte la atención que mereces. Mientras tanto, tengo contratados a Sullivan & Cross. ¿Te acuerdas de ellos? El bufete que ganó el caso Abramson me costó $50,000 solo la primera consulta, pero ¿qué importa el dinero cuando está en juego la justicia? ¿Por qué haces esto?» La pregunta salió entrecortada. «Porque podía», dijo David simplemente. 23 años viéndote atribuirte el mérito de mis estrategias. 23 años de la visión de Marcus Harrison, cuando la mitad de esas innovaciones salieron de mis hojas de cálculo. Me trataste como a una calculadora con patas.
así que decidí mostrarte lo que pasa cuando la calculadora empieza a pensar por sí misma. La llamada se cortó. Marcus estaba de pie en la acera, mientras los peatones fluían a su alrededor como agua alrededor de una piedra. La ciudad que una vez había sido su reino, ahora parecía diseñada para engullirlo entero. Cada rostro que pasaba contenía un reconocimiento potencial, un juicio potencial. El hombre que una vez dominó las salas de juntas, ahora no podía permitirse ni un café. Fue entonces cuando Daniel apareció a su lado, y Marcus dio un respingo silencioso. «Parece que necesitas comer». «No puedo pagarte», dijo Marcus automáticamente. «No te lo pedí». Daniel señaló un pequeño restaurante al otro lado de la calle. «Vamos, tenemos que hablar de lo que sigue». Mientras tomaban una sopa que Marcus no se había dado cuenta de que ansiaba, Daniel le explicó la situación con brutal claridad. «David va a seguir atacando hasta que no quede nada de ti que atacar. Hombres como él no solo quieren ganar, quieren la aniquilación total. Parece que lo sabes por experiencia». Daniel apretó la mandíbula. «¿El fiscal que me metió en la cárcel? Sabía que era inocente. Tenía pruebas que me habrían exonerado. Las ocultó porque se presentaba a fiscal de distrito y necesitaba un buen índice de condenas. Quería destruirme como advertencia para otros». Miró a Marcus a los ojos. «Algunas personas usan el poder como un arma. La cuestión es si vas a dejar que David siga atacando o si vas a contraatacar». «¿Con qué?». Marcus se señaló a sí mismo. «No tengo nada». «Tienes algo que David no tiene», dijo Daniel en voz baja. «Sabes lo que se siente al perderlo todo. Ese tipo de desesperación o te destruye o te vuelve peligroso». Sacó un sobre desgastado de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa. Dentro están los nombres de 3 personas a las que David perjudicó en su ascenso. Personas que creía haber enterrado demasiado profundo como para que la luz saliera a la luz. Una de ellas podría hablar si lo manejas bien. Marcus miró fijamente el sobre. «¿Por qué tienes esto?». La sonrisa de Daniel no tenía nada de humor. «Porque cuando me humillaste hace 3 años, decidí averiguar todo sobre la empresa que me desechó como basura. Un seguro, por si acaso lo necesitara. Resulta que estaba siguiendo la pista de la serpiente correcta». Algo se movió en el pecho de Marcus, una sensación que no había experimentado en años. No era esperanza exactamente, sino algo más crudo. El reconocimiento de que había juzgado mal al hombre sentado frente a él. «No te entiendo», dijo Marcus con sinceridad. «Te traté como a un trapo. ¿Por qué me ayudas?». Daniel guardó silencio un largo rato. «Porque hace 3 años, cuando salí de tu edificio, tenía 2 opciones: amargarme y dejar que esa amargura envenenara lo que quedaba de mi vida, o demostrar que era mejor de lo que suponías. Elegí la segunda opción». Se puso de pie y dejó el dinero sobre la mesa para ambas comidas. «Ahora tienes la misma opción, Marcus. Puedes rendirte y dejar que David te entierre, o puedes recordar que el hombre que solías ser, antes del dinero y el poder, aún puede existir en algún lugar debajo de ti». Saliendo a la oscuridad que se cernía sobre el edificio, Marcus se aferró al sobre como a un salvavidas. Detrás de él, a través del cristal del restaurante, podía ver su reflejo. Demacrado, desesperado, despojado de todo lo que una vez lo había definido. Pero por primera vez desde que su mundo se derrumbó, sintió algo más que desesperación. En algún lugar de esta ciudad, David Chen celebraba su victoria, convencido de que Marcus Harrison estaba acabado. Lo que David ignoraba era que el oponente más peligroso no es el que tiene recursos, sino el que no tiene nada que perder, y cuenta con un guía que ya había sobrevivido a una pesadilla. El nombre que encabezaba la lista de Daniel era el de Sarah Chen, la exesposa de David. Según las notas, ella se había marchado de su matrimonio sin nada después de que David la amenazara con destruir su consulta médica
si se oponía al divorcio. El segundo nombre pertenecía al antiguo vicepresidente de operaciones de Marcus, James Wu, despedido hacía 3 años, después de que David presentara pruebas de incumplimiento de contrato que James juró que eran falsas. El tercero era el de Rebecca Foster, una contable junior que había desaparecido de la empresa hacía 2 años sin dar explicaciones. Marcus estaba sentado en el pequeño apartamento de Daniel. El sofá donde había estado durmiendo la última semana aún olía ligeramente a detergente, leyendo los antecedentes de cada persona. Daniel estaba de pie junto a la ventana, con un café en la mano, observando la calle con la vigilancia de quien había aprendido por las malas que el peligro rara vez se anuncia. «Sarah vive en Connecticut ahora», dijo Daniel sin volverse. «Se volvió a casar y da clases en la Facultad de Medicina de Yale. No te hablará si apareces sin avisar. David se aseguró de que todos supieran que eres una persona tóxica. Entonces, ¿cómo puedo contactarla?» Daniel finalmente lo miró. «No puedes. Yo sí». Sacó su teléfono y buscó en sus contactos. «Trabajé en informática para la Facultad de Medicina el año pasado. Me hice amigo del personal administrativo. Puedo hacerle llegar un mensaje, pero Marcus hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tienes que entender que estas personas a las que David lastimó le tienen terror. Lo que sea que digas tiene que convencerlos de que vale la pena el riesgo». Marcus pensó en el hombre que había sido 6 meses atrás. Arrogante, desdeñoso, el tipo de persona que jamás admitía sus errores ni pedía ayuda. Ese hombre no habría podido convencer a nadie de su confianza. Pero allí, sentado con ropa prestada, comiendo comida donada, durmiendo en un sofá ofrecido por alguien a quien había tratado como basura, tal vez ese hombre finalmente estaba muriendo. «Dile que no le pido que me salve», dijo Marcus en voz baja. «Dile que le pido la verdad. Lo que sea que David le haya hecho forma parte de un patrón. Y los patrones se pueden demostrar». Daniel lo observó durante un largo rato. Luego asintió e hizo la llamada. 2 días después, Sarah Chen aceptó reunirse con ellos en una cafetería de New Haven. Marcus apenas la reconoció de las fiestas navideñas de la empresa, donde solía aparecer del brazo de David, siempre impecablemente vestida y estratégicamente silenciosa. La mujer sentada frente a él ahora no llevaba maquillaje y tenía ojeras que delataban las batallas libradas en privado. «Tengo 30 minutos antes de mi próxima clase», dijo sin rodeos. «David no sabe que estoy aquí, y así debe seguir». «Lo entiendo», dijo Marcus. «Solo necesito...» «Sé lo que necesitas». La voz de Sarah era cortante. «Necesitas que alguien confirme que David Chen es un monstruo que destruye gente por diversión. Necesitas pruebas de que ya lo ha hecho antes. Necesitas que arriesgue todo lo que he reconstruido para ayudar al hombre que miró hacia otro lado mientras mi exmarido convertía nuestra empresa en su reino personal». La acusación le cayó como un balde de agua fría. Marcus abrió la boca, la cerró. ¿Qué defensa tenía? «Tenía razón. Tienes razón», dijo finalmente. «Ignoré lo que sucedía porque me convenía ignorarlo. David me hacía ganar dinero, así que no pregunté sobre sus métodos. Eso me hace cómplice». La miró a los ojos. «Pero Sarah, me está haciendo lo mismo que te hizo a ti. Y Elena Martínez me dice que se lo ha hecho a otras. Si no lo detenemos ahora, habrá más víctimas». La expresión de Sarah no se suavizó. «¿Por qué debería importarme lo que te pase?» «No debería», dijo Daniel en voz baja junto a Marcus. «Pero tal vez deberías preocuparte por la analista de 23 años que David contrató el mes pasado. He estado observando la empresa desde fuera. La está manipulando del mismo modo que manipuló a sus anteriores víctimas. Regalos, proyectos especiales, reuniones privadas. ¿Te suena?» Sarah palideció. «¿Cristina Álvarez? ¿La conoces? Fue mi alumna». Las manos de Sarah temblaban alrededor de su taza de café. Una chica brillante, primera de su familia en ir a la universidad.
Le escribí la carta de recomendación para Harrison Tech. Miró a Marcus con algo parecido al odio. Si David la toca, entonces ayúdanos a detenerlo, dijo Marcus. Por favor. El silencio se prolongó. Finalmente, Sarah sacó una memoria USB de su bolso y la deslizó sobre la mesa. Durante el divorcio contraté a un investigador privado. David tenía una aventura con alguien del bufete Sullivan & Cross, el mismo que ahora lo representa contra ti. El investigador encontró comunicaciones que demostraban que David les había estado filtrando información privilegiada sobre la estrategia legal de Harrison Tech durante años, dándoles ventajas en las negociaciones. Está todo aquí. Marcus miró fijamente la memoria. Esto podría destruirlo. También podría destruir a Sullivan & Cross, dijo Sarah. Por eso nunca la usé. Tienen más abogados que yo latidos, Marcus. Me habrían enterrado en litigios hasta dejarme sin nada. Se puso de pie. Pero tú, ya lo has perdido todo. No te queda nada que puedan quitarte. Quizás eso te hace lo suficientemente peligroso como para lograrlo. Se marchó sin decir una palabra más. De camino a la estación de tren, Marcus sintió el peso de la memoria USB en su bolsillo como si fuera de plomo. Me odia. Sí, asintió Daniel con sencillez. Pero ella te ayudó de todos modos. Eso es integridad. Hacer lo correcto incluso cuando te cuesta dinero. Esa noche, Elena revisó el contenido del disco duro en su oficina mientras Marcus y Daniel esperaban. Su expresión se ensombreció con cada archivo que abría. Esto es explosivo. David, en esencia, dirigía una operación de espionaje corporativo a través de su aventura. Le dio a Sullivan & Cross información confidencial que les permitió superar a Harrison Tech en 3 importantes negociaciones contractuales. Le costó millones a tu empresa. ¿Podemos usarlo?, preguntó Marcus. Por supuesto. Pero Marcus... Elena levantó la vista. En el momento en que presentemos esto, David sabrá que no solo nos estamos defendiendo, estamos atacando. Su ataque se intensificará. Todo lo que te ha hecho hasta ahora parecerá leve comparado con lo que viene. Marcus pensó en Cristina Álvarez, en Sarah Chen, en James Wu y Rebecca Foster, y en todos los demás a quienes David había destrozado. Pensó en el hombre en el que se había convertido, ciego a propósito, cómplice por inacción. Tal vez esto fuera una penitencia. Tal vez esto fuera el verdadero precio de ser mejor persona. Archiva la denuncia, dijo. La explosión llegó antes de lo esperado. En 48 horas, David llamó desde un número oculto. Su voz había perdido toda cortesía. ¿Te crees muy listo? ¿Metiendo a Sarah en esto? Déjame decirte lo que va a pasar ahora, Marcus. Voy a presentar una contrademanda por difamación. Voy a solicitar que te inhabiliten por faltas éticas y me aseguraré de que, cuando te condenen, te añadan años a la pena por obstrucción a la justicia. Haz lo que tengas que hacer, dijo Marcus, sorprendido por la firmeza de su propia voz. Ya no te tengo miedo. Entonces, eres más tonto de lo que pensaba. La risa de David fue desagradable. ¿Sabes lo que dijo tu hija cuando la llevé a cenar la semana pasada? Dijo que siempre supo que eras un fraude. Dijo que eras un padre terrible, al que le importaba más el dinero que la familia. Va a testificar para la fiscalía, Marcus. Tu propia hija va a contribuir a que acabes en la cárcel. La llamada se cortó. Marcus se quedó paralizado con el teléfono aún pegado a la oreja. Emma, su hija, a quien se había perdido cumpleaños y graduaciones, cuyas llamadas había interrumpido durante sus viajes de negocios, cuyas lágrimas había tachado de exageradas. David la había manipulado, la había envenenado en su contra, y lo peor era que probablemente solo le había contado la verdad sobre la clase de padre que Marcus había sido. Daniel lo encontró una hora después, sentado en los escalones del apartamento. Elena me contó lo de la llamada. Tiene a Emma, dijo Marcus aturdido. Mi hija. Va a testificar en mi contra.
Entonces tendrás que demostrar que se equivoca, dijo Daniel, sentándose a su lado. No con palabras, con la persona en la que te conviertas después de esto. No sé si podré. Hace 3 años no sabía si podría sobrevivir en prisión, dijo Daniel. No sabía si podría reconstruir mi vida después de perderlo todo. Pero esto es lo que aprendí, Marcus. El hombre que eras no tiene por qué ser el hombre que eres. Tú decides en quién te convertirás. Se puso de pie y le ofreció la mano. La cuestión es si eliges la amargura o algo mejor. Marcus miró aquella mano extendida, callosa por el trabajo honesto, ofrecida sin dudar por un hombre que tenía todas las razones para marcharse. La tomó. De vuelta adentro, Elena tenía noticias. James Wu aceptó reunirse mañana. ¿Y Marcus? Encontré a Rebecca Foster. Está viva, trabajando en una ONG en Boston. Dice que hablará, pero solo si le garantizamos protección. Le tiene muchísimo miedo a David. Marcus sintió que algo cambiaba en su interior. No era exactamente esperanza, sino su prima mayor, más resistente, la determinación. David Chen había cimentado su poder en el miedo, asumiendo que sus víctimas permanecerían en silencio y dispersas. Pero el miedo solo funcionaba cuando la gente lo enfrentaba sola. «Organiza las reuniones», dijo Marcus. «Todas. Es hora de que David aprenda lo que sucede cuando aquellos a quienes enterró comienzan a resurgir». Afuera, la lluvia de noviembre comenzó a caer, limpiando las calles de la ciudad. En algún lugar de la ciudad, David Chen estaba sentado en una oficina diseñada por Marcus, celebrando una victoria que creía completa. Lo que David no comprendía era que el oponente más peligroso no es el que nunca ha perdido, sino el que lo ha perdido todo y ha descubierto que sobrevivir requiere convertirse en alguien fundamentalmente distinto a quien solía ser. El juzgado federal parecía diseñado para intimidar. Columnas de mármol, techos abovedados y un silencio sepulcral que hacía resonar cada paso como una sentencia. Marcus se sentó junto a Elena en la mesa de la defensa, con un traje que Daniel le había ayudado a encontrar en una tienda de segunda mano. Al otro lado del pasillo, David Chen dirigía a un ejército de abogados de Sullivan & Cross. Sus trajes a medida y maletines de cuero eran un recordatorio visual del desequilibrio de poder. Lo que David ignoraba era que el poder sin verdad no es más que ruido esperando ser silenciado. La jueza Patricia Morrison entró y comenzó la audiencia preliminar. El abogado principal de David, el mismísimo Richard Sullivan, se puso de pie para presentar su caso. Señoría, las pruebas contra el señor Harrison son abrumadoras. Contratos falsificados, cuentas en paraísos fiscales a su nombre, un patrón de malversación que abarca 5 años. Objeción, dijo Elena, levantándose con suavidad. La defensa tiene pruebas de que esos mismos documentos fueron fabricados por el testigo clave de la fiscalía, el propio señor Chen. La sonrisa burlona de Sullivan no se desvaneció. El abogado se aferra a un clavo ardiendo. El testimonio del señor Chen es irrefutable. Es un hombre respetado, un adúltero que se dedicó al espionaje corporativo, interrumpió Elena, con una voz que resonó en la sala como el acero. Tenemos pruebas documentadas de que el señor Chen proporcionó información confidencial de Harrison Tech a Sullivan & Cross durante años a través de una relación íntima con una de sus asociadas. Información que otorgó a su firma ventajas injustas en las negociaciones contractuales. La sonrisa burlona se desvaneció. El rostro de Sullivan palideció. Esa es una acusación infundada. Señoría, continuó Elena, presento como prueba las comunicaciones entre el señor Chen y la abogada Victoria Reeves de Sullivan & Cross, que detallan el intercambio de información privilegiada de hace 6 años. También contamos con el testimonio de la exesposa del señor Chen, la doctora Sarah Chen, quien dará fe de esta relación y del chantaje que el señor Chen utilizó para silenciarla.
El juez Morrison se inclinó hacia adelante. Acérquense al estrado, los dos, ahora. Mientras los abogados se reunían con el juez, Marcus sintió la mano de Daniel rozarle el hombro desde la galería, detrás de ellos. Un recordatorio silencioso. No estás solo. Cuando Elena regresó, su expresión era controlada, pero Marcus vio un brillo de furia en sus ojos. La voz del juez resonó. Esta audiencia queda suspendida por una semana. Señor Sullivan, le sugiero encarecidamente que usted y su bufete revisen sus obligaciones éticas. Señor Lechen, se le ordena entregar su pasaporte y permanecer dentro de la jurisdicción estatal. David levantó la cabeza bruscamente, su máscara de compostura resquebrajándose. Su señoría, yo no soy el acusado. Ahora sí, dijo el juez Morrison con frialdad. Una semana, caso cerrado. Fuera del juzgado los reporteros se agolparon. Marcus no dijo nada, pero Elena se dirigió a ellos con precisión. La verdad sobre el supuesto fraude de Harrison Tech es mucho más compleja de lo que sugerían los informes iniciales. Esperamos presentar pruebas que exoneren al señor Harrison y expongan la verdadera conducta delictiva en juego. Las cámaras enfocaron a David, que salía con su equipo legal. Un reportero gritó: «Señor Chen, ¿es cierto que tuvo una aventura con su abogada? ¿Compartió información confidencial?» David se puso rojo, sin comentarios, pero su voz temblaba, y Marcus vio algo que nunca antes había visto en los ojos de su antiguo director financiero. Miedo. De vuelta en el apartamento de Daniel, se reunieron con los demás que habían aceptado testificar. James Wu, el antiguo vicepresidente de operaciones, que había sido incriminado 3 años antes, estaba sentado nervioso en el sofá. Rebecca Foster estaba de pie junto a la ventana, la contable que había huido tras descubrir la trama de David. Y a través de una videollamada, Sarah Chen observaba desde Connecticut con el rostro serio. «Ahora vendrá por todos nosotros», dijo Rebecca en voz baja. «David no sabe perder con elegancia». «Que venga», dijo James, dejando que la ira reemplazara su nerviosismo. «He guardado silencio durante 3 años. Perdí mi carrera, mis ahorros luchando contra acusaciones falsas. Ya no puedo vivir con miedo». La voz de Sarah se escuchó a través del altavoz del portátil. «Me amenazó con destruir mi carrera médica si hablaba. Dijo que fabricaría demandas por negligencia, arruinaría mi reputación. Durante 2 años dejé que ese miedo me controlara». Miró directamente a Marcus a través de la pantalla. «Pero verte enfrentarte a él, sabiendo que le está haciendo esto a otra persona, ya no puedo quedarme callada». Marcus sintió que algo se rompía en su pecho. No era exactamente la redención, pero sí su tosco comienzo. «No merecía vuestra ayuda, la de ninguno de vosotros. Lo que estoy aprendiendo es que David solo pudo hacer lo que hizo porque gente como yo se lo permitió. Elegí no verlo, eso también me hace responsable. Entonces, asegurémonos de que no pueda hacérselo a nadie más», dijo Elena, extendiendo unos documentos sobre la pequeña mesa de la cocina de Daniel. «Esto es lo que sigue. Lo haremos público todo, no solo en el juzgado, sino en todas partes. El asunto con Sullivan & Cross, su patrón de destruir a cualquiera que lo amenace, las pruebas de que está incriminando a Marcus del mismo modo que incriminó a James». Daniel sacó su portátil. «He estado documentando los movimientos de David durante meses. Cada reunión, cada persona a la que ha atacado, cada transacción sospechosa, todo está aquí. Lo filtraremos estratégicamente, revistas de negocios, blogs de tecnología, redes sociales. Una muerte lenta y dolorosa. Durante las siguientes 72 horas, la campaña comenzó. Un periodista especializado en tecnología recibió documentos anónimos que demostraban el conflicto de intereses de Sullivan & Cross. Un blog de ética empresarial publicó la historia de James Wu, junto con los documentos judiciales que demostraban su inocencia.
Sara declaró públicamente en una revista médica, detallando cómo había sido chantajeada para que guardara silencio. Cada revelación fue un golpe devastador. Sullivan and Cross anunció que se retiraba del caso de David para evitar cualquier apariencia de irregularidad. La junta directiva de Harrison Tech, tras leer los informes, convocó una reunión de emergencia. El teléfono de Marcus, en silencio durante semanas, vibró de repente con llamadas de miembros de la junta con quienes no había tenido noticias desde su despido. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Número desconocido. Marcus casi no contestó, pero algo lo impulsó a hacerlo. «¿Papá?» La voz temblorosa de Emma. «Papá, necesito hablar contigo». A Marcus se le hizo un nudo en la garganta. «Emma, cariño, David me llamó esta noche», dijo ella con las palabras atropelladas. «Dijo que si no testificaba en tu contra, revelaría información privada sobre mi caso de conducción bajo los efectos del alcohol de cuando tenía 19 años. Aquella que pagaste para que borraran, para que no arruinara mis solicitudes a la Facultad de Medicina». Ahora lloraba. Dijo que se aseguraría de que todos los hospitales lo supieran, que yo jamás ejercería la medicina. «Papá, lo siento mucho. Le creí cuando dijo que eras culpable. Le creí porque te di muchísimas razones para no confiar en mí», terminó Marcus en voz baja. «Emma, no tienes que disculparte. No estuve ahí para ti. Siempre antepuse el trabajo a la familia. David solo usó la verdad». «Pero no eres un criminal», dijo Emma con vehemencia. «Y debería haberlo sabido. Debería haberte llamado, haberte pedido tu versión. En cambio, simplemente dejé que me manipulara porque una parte de mí quería creer lo peor de ti». «¿Vas a testificar?», preguntó Marcus. «No por mí, por la verdad». «Ya estoy en un avión rumbo a Nueva York», dijo Emma. «Y papá, traje algo. David me envió documentos que prueban tu culpabilidad hace meses, intentando ponerme en tu contra. Pero soy médico, sé detectar datos inconsistentes. Esos documentos, las fechas no coinciden. Los archivos fueron modificados después de las fechas que David afirmó que fueron creados. Los guardé porque algo me daba mala espina». Marcus cerró los ojos. «Emma, siento no haber creído en ti», susurró ella. «Pero ahora sí creo en ti». La audiencia final tuvo lugar 5 días después. La sala estaba abarrotada. Prensa, exempleados, inversores, todos los que habían presenciado el colapso de Harrison Tech, deseosos de ver cómo terminaba la historia. David estaba sentado solo en su mesa. Sullivan and Cross lo había abandonado. Su nuevo abogado parecía joven e incapaz. Elena se puso de pie. «Señoría, la defensa llama a Emma Harrison a declarar». Marcus observó a su hija caminar hacia el estrado con la misma determinación que tenía de niña, esa que denotaba que ya había tomado una decisión y nada la haría cambiar de opinión. Declaró sobre el chantaje de David, sobre los documentos falsificados, sobre las inconsistencias en la cronología que demostraban que las pruebas habían sido fabricadas. Luego llegó el turno de Sarah Chen, quien testificó sobre el asunto con Sullivan and Cross y los años de información confidencial que David había intercambiado para su propio beneficio. Después, James Wu presentó pruebas de que las infracciones contractuales por las que había sido despedido se habían originado en el propio ordenador de David, rastreadas mediante análisis forense digital. Finalmente, Rebecca Foster reveló que había guardado copias de los registros contables que mostraban cómo David había desviado sistemáticamente dinero a cuentas en paraísos fiscales, no a nombre de Marcus, sino a empresas fantasma controladas por David. Cada testimonio fue un clavo más en el ataúd. Y David, el seguro e intocable David, comenzó a desmoronarse. Su rostro pasó de pálido a rojo, hasta adquirir un tono gris enfermizo.
Le temblaban las manos. Cuando su abogado intentó interrogarlo, David no dejaba de susurrar correcciones, tergiversando los hechos y contradiciendo sus propias declaraciones anteriores. Finalmente, Elena llamó a Marcus al estrado. Testificó con sencillez y honestidad sobre sus propios errores. Ignoré las señales de alerta porque David me hacía ganar dinero. Despedí a Daniel Torres sin hacer preguntas porque había decidido que los exconvictos no merecían segundas oportunidades. Construí una empresa basada en la arrogancia y descubrí demasiado tarde que la arrogancia te ciega ante la traición. Miró directamente a David. Pero ya no seré ciego. Y ya no permitiré que el miedo a la gente poderosa me impida hacer lo correcto. La jueza Morrison declaró un receso. Cuando regresó 1 hora después, su expresión era sombría. Señor Chen, con base en las pruebas presentadas, retiro todos los cargos contra Marcus Harrison. Además, ordeno una investigación penal sobre su conducta. Los fiscales federales revisarán las acusaciones de fraude, extorsión y obstrucción a la justicia. David se puso de pie, tambaleándose. Esto es imposible. Lo tenía todo. Tenías mentiras, dijo Elena en voz baja. Y las mentiras solo funcionan hasta que a alguien le importa lo suficiente como para descubrir la verdad. Los alguaciles federales se acercaron a la mesa de David mientras el juez emitía una orden de arresto. El hombre que había orquestado la destrucción total de Marcus fue sacado esposado, y sus protestas resonaron en los pasillos de mármol que alguna vez habían parecido diseñados para intimidar. Afuera, rodeado de reporteros y cámaras, Marcus estaba con Daniel, Elena, Emma y los demás, que lo habían arriesgado todo para revelar la verdad. Alguien le preguntó qué planeaba hacer a continuación. Marcus miró a Daniel, el exconvicto al que había despedido, quien se había convertido en el artífice de su salvación, y dijo simplemente: «Planeo convertirme en alguien digno de la segunda oportunidad que me han dado». 6 meses después del arresto de David Chen, Marcus Harrison se encontraba en un lugar donde nunca esperó volver a estar: el vestíbulo de lo que solía ser Harrison Tech Industries. La empresa había sido rebautizada como Phoenix Technologies, después de que la junta directiva reincorporara a Marcus como asesor, no como director ejecutivo. Había rechazado el puesto ejecutivo. Esa versión de sí mismo pertenecía a un pasado que se esforzaba por superar. El edificio vibraba con una energía distinta. Daniel Torres caminaba a su lado, dirigiéndose a la sala de conferencias donde estaban a punto de anunciar algo impensable 1 año atrás. Daniel vestía traje. El primero, comprado con su primer sueldo como nuevo director de iniciativas de segunda oportunidad de Phoenix Technologies, un puesto que Marcus había creado específicamente para él. ¿Nervioso?, preguntó Marcus. Daniel sonrió. Pasé 5 años en prisión por algo que no hice. Las ruedas de prensa ya no me asustan. Dentro de la sala de conferencias, Emma estaba sentada en primera fila. Había pedido una excedencia en su residencia para testificar contra David y se había quedado para ayudar a reconstruir la relación con su padre, dañada por años de abandono. No era perfecta. Algunas heridas tardaban en sanar. Pero ahora tomaban café todos los jueves por la mañana y eso ya era algo. Elena Martínez estaba de pie cerca del atril, repasando sus notas. Se había convertido en la asesora jurídica general de Phoenix Technologies, al frente de un departamento legal centrado en la defensa de denunciantes y víctimas de fraude corporativo. El trabajo pro bono ahora formaba parte integral de la misión de la empresa. Sarah Chen había volado desde Connecticut, junto con James Wu y Rebecca Foster. Ya no eran simples testigos. Eran miembros fundadores de la Fundación Phoenix, una organización dedicada a proteger a los empleados de represalias y a brindar apoyo legal a quienes luchan contra la corrupción corporativa. Marcus se acercó al podio mientras las cámaras se encendían.
La sala se llenó de periodistas que habían cubierto su caída y ahora documentaban lo que vino después. Había aprendido que la redención no era un momento puntual, sino una serie de decisiones tomadas a diario para ser mejor que antes. «Gracias por venir», comenzó Marcus. «Hace 6 meses estuve en un juzgado y perdí todo lo que creía que me definía. Mi empresa, mi reputación, mi identidad. Lo que gané fue algo que me había faltado toda la vida. Perspectiva». Hizo una pausa, encontrando los ojos de Daniel entre la multitud. «Aprendí que las personas a las que rechazamos, a las que juzgamos sin conocer su historia, a menudo poseen las cualidades que nos faltan: integridad, resiliencia, una fortaleza que no se adquiere en las salas de juntas, sino al sobrevivir a la injusticia y elegir no dejar que destruya tu humanidad», señaló a Daniel. Daniel Torres pasó 5 años encarcelado injustamente. Cuando salió, le negué el empleo después de una semana porque vi exconvicto y decidí que lo sabía todo sobre él. Estaba equivocado, catastróficamente equivocado, con una arrogancia desmedida. Y cuando mi mundo se derrumbó, la única persona dispuesta a ayudar fue el hombre al que había tratado como si no valiera nada. Daniel se unió a él en el podio. «Hoy anunciamos la iniciativa de empleo Segunda Oportunidad. Phoenix Technologies se asociará con organizaciones de asistencia legal y programas de reinserción para contratar a personas cualificadas con antecedentes penales. No por caridad, sino porque reconocemos que un error del pasado o una condena injusta no define el potencial futuro de una persona». Los periodistas estallaron en preguntas. Marcus las respondió con sinceridad, reconociendo sus fallos como padre, como líder, como ser humano. No endulzó la verdad ni la tergiversó. El antiguo Marcus habría contratado agencias de relaciones públicas para crear la narrativa perfecta. Este Marcus simplemente dijo la verdad. Tras la rueda de prensa, el grupo se reunió en el despacho de Marcus, ahora más pequeño, menos ostentoso. Emma sirvió café mientras Sara sacaba su portátil para revisar las solicitudes de los primeros candidatos para la iniciativa de empleo. «Hay algo más», dijo Elena, deslizando una carpeta sobre el escritorio. «El juicio de David concluyó ayer. Culpable de todos los cargos: fraude, extorsión, conspiración, obstrucción a la justicia. 42 años de prisión federal». La sala quedó en silencio. Marcus esperaba sentir triunfo, reivindicación, la satisfacción de ver destruido a su enemigo. En cambio, sintió algo más complejo: tristeza por el potencial desperdiciado, por una mente brillante que había elegido la crueldad en lugar de la compasión. «Podría haber hecho tanto bien», dijo Marcus en voz baja. «Con esa inteligencia, con esa mente estratégica, podría haber construido algo real en lugar de destruir a la gente». «Algunas personas eligen la destrucción», dijo Daniel. «Eso no te corresponde a ti solucionarlo ni entenderlo. Tu trabajo es asegurarte de no convertirte en lo que él fue». James Wu, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y David? Tú tocaste fondo y pediste ayuda. Él alcanzó el poder y decidió que merecía aplastar a cualquiera que lo amenazara. Esa elección, humildad versus arrogancia, es lo que determina si te conviertes en un ejemplo de lo que no se debe hacer o en una segunda oportunidad que vale la pena aprovechar». Durante los meses siguientes, Phoenix Technologies se transformó. La empresa no solo volvió a contratar a los empleados que David había destruido, sino que se reestructuró en torno a los principios de transparencia y responsabilidad. Opciones sobre acciones para los empleados. Cláusulas de protección para denunciantes incluidas en los contratos. Recursos de salud mental y políticas de permisos familiares que reconocían que las personas eran mucho más que su productividad. Las proyecciones financieras asustaron inicialmente a los inversores.
Tratar bien a las personas cuesta dinero a corto plazo. Pero Marcus había aprendido que el éxito sostenible no se basaba en la explotación, sino en ganarse la lealtad mediante un cuidado genuino. Poco a poco, las cifras le dieron la razón. La retención de empleados alcanzó niveles sin precedentes. La innovación aumentó. Los clientes respondieron positivamente a la transformación ética de la empresa. Marcus reconstruyó su relación con Emma, conversación a conversación. Asistió a su graduación de la Facultad de Medicina, la primera graduación de ella a la que asistía en 20 años. Ella no lo perdonó de inmediato, pero vio que lo intentaba, y eso importaba. La iniciativa Segunda Oportunidad de Daniel se extendió más allá de Phoenix Technologies. Otras empresas comenzaron a adoptar el modelo. La Fundación Phoenix brindó representación legal a 12 personas condenadas injustamente en su primer año, 3 de las cuales fueron exoneradas. Rebecca diseñó programas de educación financiera para personas que se reinsertaban en la sociedad tras su encarcelamiento. James creó redes de mentoría que conectaban a personas que habían estado en prisión con oportunidades laborales. Una noche, Marcus se encontró de nuevo en Brooklyn, entrando en la bodega donde Daniel trabajaba cuando se habían reencontrado. El dueño, el señor Patel, lo saludó cordialmente. «Tu amigo Daniel», dijo el señor Patel, «me contó que eras el director ejecutivo que lo despidió. No podía creer que fueras el mismo hombre cuando te vi en las noticias. La gente no suele cambiar así». «Yo no cambié», admitió Marcus. «Me vi obligado a descubrir en quién me había convertido. Daniel me dio la oportunidad de ser mejor». Daniel apareció desde la trastienda, cargando provisiones para la hora punta de la tarde. A pesar de su sueldo de director, seguía ayudando al señor Patel los fines de semana. «Cosas de siempre», explicó encogiéndose de hombros. «Además, el señor Patel me daba trabajo cuando nadie más lo hacía. No olvido esas cosas». Fueron a comer al mismo restaurante donde Daniel le había ofrecido ayuda a Marcus por primera vez. Mientras comían hamburguesas que costaban 1/1000ª parte de lo que Marcus solía gastar en comidas de negocios, hablaron sobre la próxima expansión de la iniciativa Segunda Oportunidad y las 15 nuevas contrataciones que comenzarían el mes siguiente. «Nunca te lo agradecí como es debido», dijo Marcus, «no solo por las pruebas o los contactos, por ver en mí algo que valía la pena salvar cuando te di todas las razones para marcharte». Daniel dejó su café. «¿Quieres saber la verdadera razón por la que te ayudé? No fue porque sea un santo ni porque quisiera demostrar algo. Fue porque recordé lo que se siente cuando nadie me da una oportunidad. Esa desesperación, esa vergüenza de ser juzgado por algo que no me definía». Se inclinó hacia adelante. «Te ayudé porque me negaba a convertirme en la misma clase de persona que me había hecho daño. Y quizá porque vi que bajo toda esa arrogancia eras capaz de ser mejor. Solo necesitabas perderlo todo para encontrarlo». Marcus sintió que se le humedecían los ojos. Algo que habría avergonzado profundamente al antiguo Marcus. Pero este Marcus había aprendido que la vulnerabilidad no era debilidad. Estaba tan seguro de tener todas las respuestas, que el éxito significaba que era superior a gente como tú. Dios, era insoportable. «Lo eras», convino Daniel sin malicia, «pero ya no eres el mismo. Eso es lo que importa». Un año después de su exoneración, Marcus recibió una invitación para hablar en una conferencia sobre ética empresarial. De pie en ese escenario, frente a cientos de ejecutivos que le recordaban a quien solía ser, les contó la verdad. «Construí una empresa de $200 millones y perdí mi alma en el proceso. Medía el éxito en cuota de mercado y ganancias trimestrales, ignorando el costo humano de mi ambición. Tuve que perderlo todo, mi empresa, mi dinero, mi reputación, para comprender que las cosas más valiosas no se pueden cuantificar en un balance». Hizo una pausa. «El hombre que me salvó era alguien a quien había desechado como basura.
Un exconvicto al que juzgué en 7 segundos sin conocer su historia, su inocencia, su carácter. Mis prejuicios casi me cuestan todo. Tras el discurso, los ejecutivos se le acercaron con preguntas. Algunos se pusieron a la defensiva, otros sintieron curiosidad. Unos pocos admitieron tener empleados como Daniel, personas a las que habían despedido basándose en juicios superficiales. Marcus les dio a todos el mismo consejo. Miren de nuevo, las personas que están pasando por alto podrían ser justo lo que necesitan. Emma se unió a Phoenix Technologies como consultora médica, diseñando beneficios de salud que realmente apoyaban a los empleados en lugar de simplemente cumplir con los requisitos reglamentarios. La experiencia legal de Sarah ayudó a crear las políticas contra represalias más completas del sector. James reconstruyó su carrera, llegando a ser vicepresidente de operaciones, el puesto por el que David lo había destruido con la amenaza. Mientras tanto, David Chen comenzó a cumplir su condena en un centro penitenciario federal. Marcus se enteró, a través de abogados, de que David se negaba a conceder entrevistas, mantenía que había sido víctima de una conspiración y pasaba el tiempo en la biblioteca de la prisión presentando un sinfín de apelaciones que no prosperaban. Ni siquiera en prisión podía asumir la responsabilidad de sus actos. Marcus pensó en visitar a David una vez. El perdón, decían todos, era para uno mismo, no para quien te había hecho daño. Pero estando fuera de la prisión, mirando esos muros que una vez habían retenido injustamente a Daniel, Marcus se dio cuenta de algo. El perdón no requería reconciliación. Podía dejar atrás el odio sin pretender que David merecía la absolución. Hay gente que nunca aprende. Lo único que Marcus podía controlar era asegurarse de seguir siendo alguien que sí aprendía. En el primer aniversario de su exoneración, Marcus, Daniel, Elena, Emma y los demás se reunieron en la sede de la Fundación Phoenix, un edificio renovado en Brooklyn, no lejos de donde comenzó esta historia. Ese año habían ayudado a 87 personas, habían conseguido 12 exoneraciones, habían creado oportunidades de empleo para más de 200 personas con antecedentes penales. Daniel alzó su copa por las segundas oportunidades y por tener la valentía de aprovecharlas. Brindaron y Marcus sintió algo que no había experimentado en décadas. Un orgullo genuino, no por lo que había acumulado, sino por en quién se había convertido y por lo que habían construido juntos. El viejo Marcus Harrison murió en el vestíbulo de un juzgado, despojado de todo aquello que creía que lo hacía valioso. El nuevo Marcus aún se estaba forjando, una decisión ética a la vez, guiado por un hombre que había sobrevivido al infierno y había emergido decidido a hacer del mundo un lugar mejor en lugar de amargo. Al observar a su alrededor a esas personas que lo habían arriesgado todo para revelar la verdad, Marcus comprendió la verdadera medida del éxito. No se trataba del dominio del mercado ni de las ganancias trimestrales. Se trataba de la calidad de las relaciones que uno construía, de la integridad que mantenía cuando la ponían a prueba y de si aprovechaba su segunda oportunidad para ayudar a otros a encontrar la suya. Esa noche, mientras caminaba por Brooklyn con Daniel, Marcus le preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de haberme ayudado? De todo el riesgo que corriste, de todo el tiempo que dedicaste a salvar a alguien que te había tratado terriblemente. Daniel guardó silencio un momento. Cada decisión tiene un precio. Arriesgué mucho al ayudarte, sí, pero también gané algo, la prueba de que me había convertido exactamente en quien quería ser. Alguien que rompe ciclos en lugar de perpetuarlos, alguien que ofrece la mano en lugar de los puños. Se detuvo y se giró para mirar a Marcus. Me diste ese regalo, aunque no fuera tu intención. Me demostraste que había sobrevivido a la cárcel sin convertirme en lo que ésta intentaba hacerme. Allí estaban, en el frío otoñal, antiguos enemigos convertidos en algo más que amigos.
prueba de que las personas pueden cambiar, de que las segundas oportunidades importan y de que a veces quien rechazas puede ser quien te salve la vida. Si esta historia te conmovió, considera suscribirte a este canal, porque el mundo necesita más historias de personas que eligen la compasión en lugar del rencor, que ven potencial en vez de errores del pasado y que comprenden que la mejor venganza no es la destrucción, sino convertirse en alguien tan fundamentalmente bueno que desmientas todas las suposiciones. Las segundas oportunidades no se tratan solo de que te las den. Se trata de tener el valor de convertirte en alguien digno de ellas. Y a veces, quien más necesita una segunda oportunidad es quien pensaba que tenía demasiado éxito como para necesitarla.